Esta es la caja de fusibles del automóvil y esta es la tapa donde se encuentran la distribución y la ubicación de los componentes del aire acondicionado y de los demás equipos del vehículo. Vamos a ubicar el relé del aire acondicionado, que realmente es el relé del compresor. Es un relé que tiene la denominación AC-COM y físicamente se encuentra acá. Este relé es el que tiene esta pinta verde. También tenemos que ubicar el fusible del aire acondicionado. Es este fusible de 10 amperios que dice AC-COM, AC compresor, y es el segundo fusible, este fusible de aquí, de 10 amperios. Entonces vamos a valernos bien sea de un multímetro o de una lámpara de 12 voltios con una punta de prueba para realizar las revisiones, ya sea en la caja de fusibles. Vamos a revisar también el compresor, que le llegue el voltaje hacia la bobina del electroembrague, y también vamos a revisar el sensor de presión y vamos a explicar cómo funciona. Bien sea que el sensor de presión falle, bien sea que no tengamos alimentación hacia la bobina del embrague del compresor, bien sea también que falle el relé o el fusible. Si falla cualquiera de estos componentes, simplemente el aire acondicionado no va a trabajar adecuadamente, simplemente no se va a encender. Bien, vamos a mostrar cómo revisar el fusible del compresor del aire acondicionado muy fácilmente. Hemos conectado el terminal a tierra y vamos a revisar en ambos lados del fusible para verificar si el fusible se encuentra bien. Como vemos, se enciende la lámpara de un lado y también se enciende del otro lado. De esta manera estamos verificando que el fusible se encuentra correcto. Vamos a pasar ahora a revisar el relé. Bien, he retirado el relé y vamos a revisarlo de la siguiente manera. Vamos a revisar el bobinado. Ponemos en una escala de 200 ohmios y revisamos que la bobina se encuentre bien. Tiene una resistencia de 79 ohmios y eso indica que está bien. Revisemos ahora que los voltajes de 12 voltios estén llegando a los terminales del relé. Ponemos el terminal negativo en el borne negativo de la batería y revisamos que llegue 12 voltios a los terminales, al menos a un terminal del relé que controla el compresor del aire acondicionado. Tenemos 12.26 y nos aseguramos que está llegando voltaje. Este voltaje es el que le debe llegar al compresor. Una vez que hemos verificado que el fusible del compresor, así como el relé del compresor se encuentran bien, vamos a proceder a revisar que llega voltaje hacia el compresor. El primer punto que tenemos que revisar es este cable que tiene un solo hilo. Vienen los 12 voltios de la batería a través del relé. Entonces procedemos a presionar sobre la pestaña y retiramos este conector. Como se pueden dar cuenta, es un conector con un solo cable. Vamos a valernos bien sea de la lámpara o bien sea del multímetro para revisar que aquí llegan los 12 voltios y de esa manera estamos confirmando que tanto fusible como relé y la demás circuitería anterior está trabajando correctamente. Bueno, vamos a realizar la prueba de que llegue los 12 voltios al conector del embrague del compresor. Enciende el motor, por favor. Hemos encendido el motor porque es necesario para probar esta parte. Ahora enciende el aire acondicionado. Cuando enciende el aire acondicionado, como se dan cuenta, se enciende la lámpara porque están llegando 12 voltios acá. Bueno, vamos a proceder a realizar la medición de la bobina del embrague del compresor de la siguiente manera.
ponemos uno de los terminales del multímetro a tierra, al chasis, y el otro lo vamos a insertar en el conector del compresor. Debería darnos una resistencia de alrededor de 4 ohmios. Tenemos en este caso 3.7. Si tienen una resistencia más alta, quiere decir que el bobinado del embrague del compresor se encuentra dañado, se encuentra quemado y deben reemplazar, bien sea el bobinado, si tienen la facilidad de conseguirlo, o posiblemente tendrían que reemplazar todo el compresor. Para medir la resistencia del bobinado, tienen que utilizar la escala de 200 ohmios, como aparece en el multímetro del fondo. Este es el sensor de presión del sistema del aire acondicionado y tiene 3 niveles de presión. Bueno, la etiqueta la han puesto de cabeza, pero tiene 3 niveles de presión: un nivel bajo, un nivel alto y un nivel intermedio. Podemos revisar este sensor de presión de la siguiente manera. Es necesario hacer presión sobre la vinchita que tiene acá, retirar el conector, y voy a mostrarles internamente cómo es el conector para que puedan revisarlo ustedes y entender cómo es que se procede. Tenemos 4 terminales y debe funcionar de la siguiente manera: entre el terminal 1 y 2 debe haber continuidad, siempre y cuando todo el sistema tenga gas refrigerante, y entre el terminal 3 y 4, 1 y 2 sería 1 aquí, 2 acá, 3 acá y 4 a este lado. Entonces, vuelvo a insistir, entre 1 y 2 debería haber continuidad si el sistema tiene refrigerante y se encuentra bien el sensor. Entre 3 y 4 debe estar abierto. Voy a mostrarles cómo realizar la medición.